ustedes y nadie se dio cuenta, ¿verdad, Christopher? Christopher es valiente. Amén. Mateo capítulo 26, vamos a estar hablando del poder de la crucifixión y todo lo que Jesús pasó. Amén. Mateo capítulo 26, versículo 17. Amén. Mateo 26, versículo 17, vamos a leerlo. Y todo el que lo tenga puede ponerse sobre sus pies, y si no, está bien. La actitud está en el corazón. Amén. ¿Lo tenemos? Y dice de la siguiente manera: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él le dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca. Ojo a esa palabra, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Versículo 19. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Versículo 20. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Inclina tu rostro. Padre, gracias. Gracias por, Señor, estar acá. Gracias por hablarnos. Como decía el proverbista, Señor, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque nos hablas a tiempo y fuera de tiempo. Por ende pedimos que tu palabra dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su asiento. Es interesante hoy en día hablar sobre la muerte de Cristo, hablar sobre la resurrección de Cristo. Lo que hace a Jesús el sacrificio, el vicarios, ¿no? Lo que hace a Jesús único no es su muerte, porque todos mueren, ¿correcto? Todos morimos algún día. Así que lo interesante no es la muerte, sino la resurrección de Cristo. Eso marca la pauta entre una muerte y otra muerte, ¿correcto? Alguien preguntó: ¿y cuál es la diferencia entre Lázaro y Jesús? Que Lázaro volvió a morir, ¿correcto? Lázaro revivió, mas no resucitó. Esas son las diferencias grandes, amén. Así que sigamos a la otra. Hay algo interesante acá. Versículo 17 dice: el primer día de la fiesta. Hay algo interesante porque esta fiesta eran una de las más interesantes. La Pascua, ¿no? Eran una de las fiestas más interesantes porque si usted logra darse cuenta, desde Éxodo, cuando el pueblo de Dios está por 400 años o 430 años, como le llama Hebreos, está de cautiverio, ¿correcto? Está en esclavitud, mas llega un tiempo donde dice la palabra de Dios que Dios se acordó de la oración que se hacía en la tierra, ¿correcto? ¿Está conmigo? Y cuando llegó ese momento dice que Dios llamó a alguien llamado Moisés, ¿correcto? Y cuando Moisés iba por el desierto, dice que miró una zarza que ardía, mas no se consumía, ¿correcto? El viernes estuvimos hablando con los hermanos que lo raro no era que ardiera, porque bajo el calor intenso de ese momento era normal que la zarza ardiera, pero lo interesante era que la zarza no se consumía. O sea que había algo divino mostrándose ahí, ¿correcto? Ahora bien, cuando Dios llama al pueblo y le dice y lo saca, dice la Biblia, con mano poderosa, ¿correcto? Y cuando lo saca con mano poderosa, había un momento donde dice: ustedes van a sacar y van a hacer los panes sin levadura, van a hacer el cordero y van a hacer todo esto, van a poner hojas amargas para recordar cómo Dios los sacó del pueblo de Israel, ¿correcto? Interesante que toda esta fiesta tiene un principio y un recordatorio. Cuando Dios liberó al pueblo de Israel de aquella esclavitud. Y hoy en día es una de las fiestas más interesantes y principales del pueblo judío, ¿correcto? La vía dolorosa, la muerte y resurrección de Cristo, la Pascua. Es una de las fiestas más interesantes. Sigamos a la otra. Y aquí sigue algo. Eventos antes, después de la cena del Señor, ¿correcto? Toda una semana son eventos interesantes. Primeramente, el lunes fue la entrada triunfal, ¿correcto? Profetizado por el profeta Daniel. ¿Se acuerdan? Martes, la purificación del templo.
el miércoles, perdón, ahí no sé quién le puso martes. Miércoles, el diálogo con los escribas. Jueves, la última cena, oración en el huerto, juicio ante el Sanedrín, ¿correcto? Y tenemos el viernes, el juicio ante Pilato, entrega a Herodes, sentencia a muerte de Jesús y crucifixión. Y el día sábado, el descanso en el sepulcro, y el día domingo la resurrección. Estos son los eventos de toda la última semana de Cristo. Todos los eventos. Y lo interesante es que desde el principio de la creación, Génesis capítulo 3, versículo 15, ya se estaba profetizando todo esto. Éxodo capítulo 12 ya estaba profetizando todo esto. Levítico ya estaba profetizando todo esto. Deuteronomio ya estaba profetizando todo esto, ¿correcto? Jueces ya estaba profetizando todo esto. Josué ya estaba profetizando. Cada libro de la Biblia, del Antiguo Testamento, estaba profetizando todo lo que Cristo iba a pasar. La pregunta es, ¿por qué Cristo pasó todo esto? ¿Por qué Cristo se enfrentó ante sus enemigos para ser azotado? Fíjese, sigamos a la otra, que hay algo muy interesante. El propósito de la fiesta y la cena, ¿correcto? Esta fiesta era para recordar la liberación en Egipto. Qué interesante, un recordatorio de lo que Dios hizo. Sigamos a la otra. El término Pascua aquí podría referirse a tres cosas. Uno, el animal que mataban. Dos, a la cena en que comía el cordero pascual. Tres, a la fiesta de los panes sin levaduras. O sea, tres conceptos bajo una sola, correcto, la Pascua. Sigamos a la otra, ya que sigue. Mi tiempo ha llegado, y esa parte les dije que llamaba la atención porque ese mi tiempo ha llegado. Hay dos tiempos, el Cronos y el Kairos, ¿correcto? El Cronos es el tiempo del ser humano y el Kairos es el tiempo de Dios. Pero cuando usted mira Mateo capítulo 26, ahí no va a encontrar la palabra Cronos, sino va a encontrar la palabra Kairos. Lo que está diciendo es que el tiempo divino, el tiempo destinado, el tiempo señalado, el tiempo de la profecía ha llegado a cumplirse y no hay poder humano que lo detenga. Cuando Jesús dice, mi tiempo ha llegado, está diciendo la hora de morir, la hora de entregarme, la hora de ser ese cordero, ese momento ha llegado. Imagínate, Jesús está profetizando ese momento y Jesús sabe que ese momento está a punto de llegar. Tal vez tú y yo lo miremos como un estudio normal, pero nos vamos a dar cuenta en el capítulo 26 mismo lo que Jesús pasó. Y realmente uno dice, qué grande amor de Cristo. Qué gran amor de Cristo. Si hay un amor, dicen los teólogos, que aún su aspecto, sus acciones demostraban ese amor tan limpio, pero dijo otro teólogo que aún su mirada demostraba ese amor, esa pureza de amor, esa esencia de amor. Aún esa mirada tan profunda de Cristo podía confrontar a cualquier pecador, porque esa mirada era una mirada de inocencia, una mirada de puro amor, porque en Jesús no se encontró pecado, ¿correcto? En Jesús no se encontró nada de pecado. Sigamos a la otra. Y Jesús predice la negociación de Pedro, correcto, la negación de Pedro. Una declaración sin acción es una declaración vacía. Y esto hemos hablado mucho, correcto, que tú puedes venir a orar al altar, que tú puedes hacer tantas cosas, pero si no le pones el elemento esencial que son tus acciones, que tienen que ir acorde a tu oración, de por gusto se hace una oración, correcto. Ahora bien, esta misma noche dijo Jesús, todos ustedes me abandonarán, porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Versículo 32. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Y ahí sale el famoso adorador, ¿correcto? Señor, yo no te voy a negar a ti. Y Jesús le dijo, Pedrito, Pedrito, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Imagínate si entre nosotros mismos nos confiáramos de las palabras, hermanos, si fuéramos ricos por las propias palabras, imagínate, todos fuéramos ricos. Pero si fuéramos ricos por nuestras acciones, todos fuéramos pobres. Porque nuestras acciones muchas veces dan mucho que hablar.
Porque muchas veces, hermano, te amo, pero por dentro nos estamos, ¿qué? Comiendo entre nosotros mismos. Hermano, yo quiero que te vaya bien, pero ojalá que le vaya mal a ese hijo del diablo, correcto. Y estamos deseando mal para con el prójimo, pero decimos, pero ¿qué pasa? No, porque Dios no escucha tus palabras, Dios mira tu corazón, correcto. Dios antes de escucharte, Él va a ver y va a balancear tu corazón, qué tan sincero tú eres. Recuerda lo que dice el versículo: su boca está cerca, mas su corazón está lejos de mí. Entonces, ¿cuál es la oración correcta? Adorar con el corazón, que mis palabras vayan acorde a mi corazón, correcto. Porque del corazón mana ¿qué? La vida, correcto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Correcto. Porque el corazón mismo puede engañarte, el corazón mismo puede traicionarte. Hay de aquel que vive de acuerdo a lo que su corazón le dicta. Es mejor vivir de acuerdo a lo que la Biblia dicta y no de acuerdo a lo que el corazón dicta. Ahora bien, cuando Pedro le dijo, Señor, yo no te voy a negar, y Jesús le dice, Pedro, va a llegar el momento donde tu oración es tan bonita, tu oración convence a cualquiera, pero va a llegar el momento donde vas a descubrir que tu adoración está plasmada y está sobre una plataforma inestable, porque no has entendido el poder de la oración, ¿correcto? Y es que, hermano, cuando hablamos de un verdadero adorador, no solamente estamos hablando que se escucha bonito al adorar. Cuando hablamos de un verdadero adorador, no estamos hablando de alguien que puede cantar bonito, que puede tocar bonito, que puede predicar bonito, aquel que tiene una profundidad en la escritura. Eso no es un adorador, hermano. Un verdadero adorador se compone por dos elementos, por más elementos. Uno de ellos es tener a Cristo en su corazón, ¿correcto? Que hable como Cristo, que camine como Cristo, que piense como Cristo y se comporte como Cristo, ¿correcto? Ahora bien, déjeme extenderme un poco. Hacer estas cosas cuando todo te va bien es bueno y es fácil, ¿correcto? Cuando todo te sale como tú lo quieres, gloria a Dios, felicitamos a todo el mundo, elogiamos a todo el mundo y extendemos la gracia, ¿correcto? Pero cuando todo va mal, comportarse como Cristo ya son 10 pesos más. Por eso el hecho de ser cristiano no se demuestra cuando todo va bien, sino cuando todo va mal, ¿correcto? Porque ahí se está evidenciando realmente en tu incomodidad, en tu estrés, en tu enojo, se va a evidenciar realmente quién está dentro de ti. Amén. Se va a evidenciar. Y es que la escritura es muy clara, hermano, muy clara. La Biblia dice que no puede salir de una fuente dos tipos de agua, ¿correcto? Ni de un árbol dos tipos de frutos. O es agua dulce o es agua amarga, ¿correcto? No pueden salir dos cosas. En pocas palabras, tú no puedes maldecir y bendecir a la misma vez. Oh Señor, cómo te amo, pero cómo odio a mi hermano que está a la par. Dice, bueno, hipócritas. Correcto. El viernes estuvimos hablando sobre la santidad de Dios, la perspectiva de la santidad de Dios, cómo Dios mira la santidad, ¿correcto? Y la santidad de Dios es asombrosa. Levítico capítulo 19, cuando usted mira la santidad de Dios y dice, y quiero que sean como yo soy santo, y marca los parámetros, y uno de ellos es, no critiques a aquel que está mal, no hagas injusticia. Si vas a hacer justicia, sé justo, correcto, y no menosprecia a tu hermano, no critiques a tu hermano, no levante falta calumnias a tu hermano. Y uno dice, ¿qué tiene que ver la santidad? Mucho. La santidad es todo en la vida, hermano. La santidad es todo en la vida, ¿correcto? ¿De qué sirve? Y como estamos hablando de lo que Jesús hizo y el impacto de lo que Jesús hizo en nuestras vidas, ¿qué impacto tiene Cristo en tu vida? ¿Qué impacto tiene el acto de la cruz en tu vida? No, pastor, yo sé que Cristo murió. Pastor, yo sé que Cristo se entregó por amor a mí. Sí, pero ¿qué impacto tiene en tu vida eso? ¿Realmente dejaste aquellas cosas viejas o todavía se están encarnando en tu vida? Ahí son 10 pesos más. Y es que la vida del cristiano no es fácil, hermano. Eh, Alguien dijo, para ser cristiano, pandereta, ¿para qué? ¿Para ser hipócrita como aquellos? Hermano, voy a decir algo muy fuerte, pero realmente eh, el testimonio malo, la misma iglesia se lo ha ganado allá afuera. ¿Sí o no?
Y es un momento de cambiar ese testimonio, tal vez no por toda la iglesia, pero a mí no me importa la otra iglesia, estoy hablando de nosotros. Es momento de cambiar ese testimonio, que diga, no, pues yo no sé, pero en verdad aquella hermana que está allá, aquella ancianita, en verdad yo no le he escuchado ningún chisme a ella. Y una vez estábamos en prueba y le estábamos probando a esa hermana y ella dijo, un momento, no me cuenten pecado. Y la gente va a comenzar a ver de que sí hay gente que ama a Dios, que sí hay gente que evidencia quién es Cristo en su vida, ¿correcto? Porque muchas veces, ¿se acuerda la higuera que Jesús maldijo? Muchas veces somos como esa higuera. ¿Sabe por qué Jesús la maldijo? Marcos da evidencia por qué Jesús la maldijo. Dice la Biblia que Jesús maldijo esa higuera porque desde lejos miró que tenía hojas. Y ese árbol no puede dar frutos sin hojas, ni hojas sin fruto, ¿correcto? Así que cuando Jesús la miró de lejos, miró que tenía hojas, y Jesús sabía que si tenía hojas, tenía fruto. Y cuando se acercó a ella, le dijo, no, 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 tú no tienes fruto, te maldijo. Ahora bien, habemos mucho de esa manera, hablamos tan espiritual, oramos tan espiritual, ayunamos tan espiritual, alabamos tan espiritual, predicamos tan espiritual, pero nuestras acciones son una miseria, hermanos. No demostramos realmente con nuestras acciones que Cristo vive en nosotros. No demostramos con nuestras acciones que realmente Cristo reina y que Cristo vive. Tenemos a un Dios como Salvador, pero aún no lo hemos reconocido como nuestro Señor. Amén. Sonría, pues, Cristo le ama. Sonría, Miguelito, lo veo ahí enojado, hasta me dio miedo, Miguelito. Ahora, ¿por qué? Porque la realidad de las cosas es esto, que Cristo cuando venga por nosotros dice que vamos a ser reconocidos por Él, ¿correcto? ¿Qué vamos a ser reconocidos? Por los frutos, llamado vestimenta, ¿correcto? Y dice la escritura que si hay una mancha dentro de nuestra vestimenta, no somos aptos. Que si hay arruga en nuestra vestimenta, no somos aptos. La pregunta de nosotros es qué impacto tiene la muerte y resurrección de Cristo en nuestras vidas. No es que el evangelio, hermano, déjeme decirle algo. Podemos traer un mensaje que lo eleve, hermano. Tú vas a ser un gran empresario, pero quitándole la mujer al otro. Usted puede tener éxito aquí en la tierra, pero allá en el infierno también va a tener éxito porque mayor es el castigo. El éxito, hermano, el éxito de la vida de un cristiano no es tener tantas posesiones. Y si así sea, Dios quiere, te bendecimos para ello. No es malo ser próspero en esta vida, ¿correcto? No es malo ser próspero. Pero la Biblia no prohíbe ser próspero, la Biblia marca las cláusulas por qué tú puedes ser próspero. Y la Biblia enfatiza esto. Yo quiero que se prosperes así como prospera primero tu alma, ¿correcto? O sea, ojo a esto, démosle la vuelta a la tortilla. Bien salvadoreño me escuché ahorita, ¿verdad? Démosle la vuelta. ¿Por qué? ¿Por qué, pastor? ¿Qué quiere decir? Sí, si primero estás buscando tu riqueza y tu comodidad, pero se está desgastando tu alma, está quedando miserable tu alma, estás perdiendo tu relación con Dios, quiere decir que vas por mal camino, ¿correcto? Que la fórmula es incorrecta. Ahora dale vuelta a esa fórmula, ponga a Cristo al centro, ponga a Cristo al primero, ponga a Cristo como la única opción, ponga a Cristo como el todo, deja de perseguir al que te da las cosas. Porque te da las cosas, sigue a Cristo, porque cuando sigas a Cristo, hermano, todo te va a salir bien. Si tú y yo ponemos a Cristo, hermano, va a prosperar tu alma y Dios te va a dar sabiduría para prosperar absolutamente todo. Miren qué inteligencia, ¿verdad? Bárbara. Eso está en la escritura, hermanos. Pastor, no lo había visto, no, pero nunca la lees. Por eso, hermano, pero déjame decirte que ahí está en la Biblia, ¿correcto? Ahora bien, sigamos a la otra. Y aquí está lo interesante. Jesús sabía que ya era su tiempo. Luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y dijo, siéntense aquí mientras voy más allá a orar. Anabel. Versículo 37. Se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a sentirse triste y angustiado. Y miren, es interesante. Jesús en Getsemaní se le conoce como el sufrimiento psicológico más grande que el ser humano puede experimentar. Usted conoce la historia, ¿correcto? Versículo 38. Está la angustia. Mire Jesús, ¿cómo expresa esto? Está la angustia que me invade,
que me siento morir, dijo, quédense aquí y manténganse despierto conmigo. O sea, después de la Pascua, después de la cena, Jesús se va a orar al monte, porque literalmente la vida de Jesús era entre 7 a 8 horas. Dicen que la vida de Jesús, cuando estaba con gente, estaba regañando, estaba exhortándolos, pero cuando estaba sola, dicen que muchas veces estaba llorando y orando. Esa era la vida de Cristo. Pero lo interesante es que Jesús dice, quédense acá, y dice que sintió tanta agonía, y dice, quédense acá, porque siento agonía, siento que me estoy muriendo. Y dice la Biblia, cuando usted lee todo el versículo 26, dice que él se puso a orar, luego volvió, y luego se volvió a orar, y luego volvió, y luego volvió a orar porque no encontraba paz. Qué angustia más grande del Señor Jesús. Qué sufrimiento más grande del Señor Jesús. Imagínate qué amor tan grande de Él, que sabía lo que le iba a acontecer, sabía el sufrimiento que le iba a pasar, y aún así no rehusó ese camino doloroso. Ahora bien, sigamos a la otra. Yendo al versículo 39 del capítulo 26. Yendo un poco más allá, se postró rostro en tierra y oró: Padre mío, si es posible, no me hagas beber de este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Wow. A eso se le llama la obediencia pasiva, la muerte hasta la cruz. Imagínate, Jesús sabía lo que le iba a acontecer, pero él dice: Señor, esto está tremendo. Esto está pesado, Señor. Este desierto como que se te fue un poquito en la mano, pero voy a aguantar porque nada, tú no vas a poner carga que no podamos llevar, ¿correcto? Y Jesús le dice: Señor, este trago está amargo. ¿Quiénes hemos pasado por tragos amargos? Manachari ahorita perdió a 2 tíos, me parece, ¿no? Murieron. Tragos amargos. Todos hemos pasado tragos amargos, pero miren la palabra de Jesús. Yo no quiero, pero no es lo que yo quiero, sino lo que tú quieras en mi vida, Señor. William Barclay dice una de las palabras que a mí más me gustó cuando la leí por primera vez, me fascinó. Todos tenemos un Getsemaní, en lo cual tenemos que aprender a decir: hágase tu voluntad. O sea, todos llegamos a un punto de experimentar ese trago amargo, pero en ese trago amargo debemos de aprender a decirle: Señor, que no sea mi voluntad sino la tuya. Aunque a mí me duela, aunque a mí me cueste, aunque a mí me salga lo que me salga, Señor, que sea tu voluntad y no la mía. ¿Quién estamos dispuestos a hacerle eso a Jesús? Señor, que se haga tu voluntad y no la mía, aunque esto me está doliendo, aunque esto va en contra de lo que yo quiero, pero tu voluntad es perfecta, tu voluntad es buena, tu voluntad es verdadera, Señor. Yo quiero que tu voluntad sea de mi voluntad, Señor. Terrible, ¿no? Pero qué hermoso hacer la voluntad de Dios. Ahora bien, sigamos a la otra, casi vamos concluyendo. Hay acciones en la vida, voy a pedir a Samuel si me ayuda. Hay acciones en la vida que por más que pidamos perdón, el daño ya está hecho. ¿Sí o no? Dice la escritura que Judas era uno de los traicioneros, ¿correcto? Recuerdo que un día prediqué, no sé si se acuerdan, dónde está el Judas entre nosotros. Porque criticamos bien fácil a Judas, ¿correcto? Mira, y a su esposa le serás tú. ¿Sabes por qué? Porque criticamos a Judas, pero dentro de todos nosotros hay un Judas. ¿Cuándo te conviertes en Judas tú? Cuando no sabes discernir cuál es la prioridad correcta. En este caso, Judas tenía a Jesús y prefirió aquello que era efímero, aquello que se desvanecía con poco tiempo. ¿Qué pasó Jesús? Génesis capítulo 3, versículo 15 dice que iba a venir un cordero inmolado por dar la vida por nosotros. Y es que, hermanos, entendamos algo. Cuando Adán pecó, Génesis capítulo 3, cuando Adán pecó, hubo algo que se rompió.
una enemistad. El hombre, el ser humano, Génesis capítulo 2, el ser humano era amigo de Dios. El ser humano, Adán caminaba con Dios. Me imagino que pasaban por todo el huerto hablando entre Dios y la creación, ¿correcto? Pero en Génesis capítulo 3 se mira cómo hay una ruptura, ¿correcto? Cuando Adán pecó, se rompió esa amistad. Y desde ese momento el ser humano necesitó y necesita a un cordero que viniera. Porque dice el apóstol Pablo en la carta todo Romano, dice, porque por el primer Adán todos somos constituidos pecadores, ¿correcto? Pero por el postrer Adán todos, Él nos reconcilió. O sea, Cristo vino a retomar lo que primer Adán perdió, ¿correcto? Cristo vino a establecer lo que un día se había perdido, hermano. Pero para que eso pasara, dice la ley, dice que tiene que haber remisión. Para que haya remisión de pecado, tiene que haber derramamiento de sangre, ¿correcto? Tiene que haber y cada cordero sacrificado en el Pentateuco, cada cordero sacrificado era un prototipo de que iba a venir alguien a morir por nuestros pecados. Iba a venir alguien, por eso el nombre Emmanuel, Dios con nosotros, ¿correcto? Isaías marca la pauta de que ese momento estaba a punto de cumplirse. Hermanos, solamente antes, cada vez que hacían un pecado, había un sacrificio, pero Jesús dice, no, un solo sacrificio basta. Y fue el de Cristo. Ahora hagamos esto. ¿Qué pasó Cristo? Pasó traición. Dice Isaías que le arrancaron hasta la barba, que le maldijeron. Y dice Isaías capítulo 53 que él no era agradable ante los ojos. En pocas palabras, hermanos, ¿sabe cómo era la lanza? Los latigazos que le daban eran de esta forma, como están mis dedos, que le caían en la piel de Jesús y le arrancaban el pedazo de sangre. Y todo lo escupieron, le pegaron en el rostro. Hermanos, su rostro no era agradable ya. ¿Sabes por qué murió? Y me imagino cuando Pedro lo negó y cuando Cristo estaba ensangrentado ahí siendo abofeteado, dándole latigazo, y en ese momento que Jesús mira a Pedro, Pedro se conmovió, como diciendo, aquel realmente es inocente y yo soy pecador. Porque trataron de ponerle pecados a él y no le encontraron absolutamente nada. Por eso cuando aquel hombre escoge a quién van a elegir, a Barrabás o a Jesús, este hombre sabía literalmente que Jesús no había pecado. Y dice, la conciencia, el acto va a quedar sobre ustedes, porque él sabía de que Jesús no había pecado, hermanos. Pero esta selección es el prototipo entre esa gente y nosotros, porque siempre, muchas veces elegimos el mal y no elegimos a Cristo, ¿correcto? Con nuestras acciones, con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de pensar, muchas veces lo que elegimos es el mundo y no a Cristo. Pero quiero ir concluyendo. Y en ese momento, cuando Jesús es apresado y viene uno de ellos y agarra una navaja y le corta, ¿correcto?, la oreja a uno, y le dice el Señor, hey, sangre por sangre, no estoy diciendo la película, pero sí lo dice. Sangre por sangre no es. Y le dice, ¿al caso yo no puedo decirle a mi Padre que mande ángeles para hacer justicia por mí? Imagínate Cristo. Y cuando tú vas al Antiguo Testamento y miras la vida de David, cuando Dios le pone a elegir, ¿hago justicia contigo o quieres que los enemigos hagan justicia? David dijo, no, yo quiero que tú hagas justicia porque tú tienes misericordia. Un ángel en cuestión de segundos arrasó todo. Un solo ángel. Y ahora Jesús dijo, no, yo puedo mandar 12. Lo que está diciendo Jesús,
Yo tengo el poder para destruirlo. Yo hice todo. Tengo el poder para destruirlo con solamente mi palabra. Pero deja que esto conviene así. Que yo sea llevado a un madero, que yo sea crucificado, que yo sea entregado por amor a ustedes. Porque no hay un acto más grande de amor demostrativo que Jesús entregando su propia vida por amor a nosotros. Ese es el acto más bello, hermano. Por eso dice la Biblia misma en Isaías 53, me fascina, la vía dolorosa, que Él fue herido por nuestros pecados, molido por nuestra rebelión. Y dice la Biblia que Él cargó nuestros pecados, nuestra maldad, y sobre Él fue llevado todo. Si hubo un momento de sufrimiento donde Dios se apartó de Cristo, fue el momento de la cruz. Alguien dijo, y no vamos a entrar en teología, correcto, pero alguien dijo, si hubo un momento donde Cristo se humanó, fue cuando Él estaba en la cruz y murió. Y sabes algo, el momento de la cruz, cuando Jesús dijo, Elí, Elí, lama sabatani, Dios mío, ¿por qué me has dejado? ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué dice la Biblia que la ira de Dios cayó sobre él? ¿Sabe por qué? Porque esa ira tenía que venir por cada uno de nosotros. Esa ira tenía que venir sobre hermano César, sobre hermano Ramiro, sobre cada uno de nosotros. Para que nadie se pelee para los dos Ramiros. Esa ira tenía que venir sobre nosotros, pero dice la Biblia, tanto era el amor, hermano, ojo a esto, tanto era el amor del Padre, porque dice Colosenses capítulo 1 versículo 15 que Él es el primogénito y Él está sobre la creación. Pero déjame decirte algo, que tanto es el amor del Padre que le dio mismo a entregar su unigénito, su hijo. ¿Sabes qué? Le voy a entregar mi hijo, me imagino, déjeme plasmarlo, dramatizarlo de esta forma. Le voy a entregar mi hijo para que le den latigazos. Le voy a entregar mi hijo para que lo escupan en la cara. Le voy a entregar mi hijo para que lo traten peor que a un animal, porque literalmente lo trataron peor que a un animal a nuestro Señor. Le voy a entregar a mi hijo para que hagan con él lo que ustedes quieran. Alguien dijo, Señor, voy a probar a Dios, dijo alguien. Señor, dame 3 Ferraris. Y le dijo Dios, yo tengo muchos Ferrari, yo te los doy. Y dijo esta persona, bueno, Dios tiene muchos Ferrari, le voy a pedir 3 casas. Señor, dame 3 casas y que sean las mejores del mundo. Le dijo Dios, te voy a dar 3 casas y tengo muchas más si quieres. Y le dijo, Señor, dame todo el dinero del mundo. Y le dice, te puedo dar todo el dinero del mundo y hasta los diamantes. Señor, dame el jet más bonito que haya. Le dijo, hasta 3 te puedo dar porque soy el dueño de todo. Y este hombre agachó la cara y dijo, ¿qué le puedo pedir a Dios que no tenga? Y le volvió a decir, lo volvió a probar, Señor, quiero que me des una Lamborghini, la más elegante que sea. Y le dijo, tengo eso y carros más lujosos. Pero le dijo Dios, hay algo que no me has pedido, que solamente tengo uno. Y te lo voy a entregar, lo único que tengo te lo voy a entregar. Te voy a entregar a mi hijo. Es lo único que yo tengo. Si quieres realmente tocarme, es lo único que tengo, a mi hijo. Ahí sí no tengo más. Isaías 57 dice, he aquí el alto y sublime quien habita en la eternidad. Hermano, tanto es el amor de Cristo que se despojó a sí mismo por amor a ti y amor a mí. La pregunta es, ¿qué impacto tiene eso en nuestras vidas? Hermano, haciendo un examen de conciencia, dice la Biblia de que viene el día donde aquel que no le reconoció a su hijo, ¿quieres entrar al cielo? Tiene que reconocer a su hijo. Si no, no hay entrada.
Porque es por su Hijo quien tenemos un puente. Es su Hijo que hoy tenemos entrada, porque dice Proverbios que en Él encontramos oportuno socorro, correcto. Sin Él estamos perdidos. Sin Él no hay victoria, sin Él no hay nada, hermano. Cuando Cristo se entregó a las finales palabras, como le hemos mencionado y dice la Escritura, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Quiero terminar con esto, pero hermano, esas palabras no son palabras cualquiera. Estas palabras no son palabras cualquiera. Imagínate, después de ser azotado, después de ser golpeado, después de decirle y mofarse con él, que no eres tú el Hijo del Rey, bájate de esa cruz, sálvate y sálvanos. Después de esa mofa, cualquier ser humano pudiera tomar rencor y decir, pues le voy a demostrar. Pero las últimas palabras de Jesús, por eso dijo alguien, esas palabras pueden convencer hasta el ateo más grande. Padre, perdónalos. Padre, perdónalos. ¿Sabes por qué, Padre, perdónalos? Porque el daño no solamente fue para Cristo, sino para Dios mismo. Al ver cómo Cristo iba a morir por nuestros pecados y nosotros mismos venimos y los azotamos. Y cuando la gente dijo, entréguenos a Barrabás, muchos criticamos a Barrabás, pero Barrabás es un prototipo de todos nosotros. La cruz era para Barrabás. El nombre de esa cruz tenía Barrabás. Así que no dio tiempo para que a la cruz le pusieran ni la medida de la cruz de Jesús, ni el nombre de Jesús, esa cruz. Así que la medida de esa cruz, cierro con eso, la medida de esa cruz eran las medidas de Barrabás. Y el nombre de esa cruz era el nombre de Barrabás. ¿Sabes por qué? Porque en los detalles más pequeños se evidencia el poder y el amor de Dios. Porque aunque esa cruz decía Barrabás y las medidas eran de Barrabás, Jesús las llevó porque esa cruz no era de Cristo. El peso, la medida no eran de Cristo. Era para nosotros esa cruz, pero hubo alguien que se entregó por amor a nosotros. Ahora creo que podemos entender el Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera, porque no había otra forma, no había otra manera de morir, no había otra manera de redimir a la humanidad, no había otra manera de perdonarnos, no había otra manera de reconciliarnos con Dios, no había otra manera de llamarnos hijos, no había otra manera de llamarnos iglesia, no había otra manera de ser victoriosos, no había otra manera de ser más que vencedores, sino a través de la cruz del Calvario y a través de su unigénito llamado Cristo Jesús. Pero eso valió un precio. Eso valió un sacrificio. ¿Por qué no te pones sobre tus pies un momento? Voy a pedir al grupo de alabanza. Dice la Biblia que cuando Judas entregó las 30 piezas de plata, dice que él salió llorando. Pero la gente le dijeron, a nosotros no nos importa. Dice que Judas tiró las monedas de plata y salió corriendo, pero el efecto ya estaba ahí. Iglesia, va a haber un momento, y ojo a esto, va a haber un momento en la vida donde vas a querer retroceder y vas a llorar a gritos, Padre, perdóname. Y te puede pasar como Judas, que ya no va a haber oportunidad. Si hoy tú estás jugando con Dios, si hoy tú estás jugando al cristiano y al muy valiente, va a haber un día donde vas a tomar una decisión y esa decisión ya no va a contar. Va a haber un momento, iglesia, y ese momento es cuando Cristo venga por su iglesia.
Cuando dice la Biblia que Él va a apartar a la izquierda unos y a la derecha otros, donde Él va a llamar a sus hijos, donde va a ser ese momento crucial, donde ya no va a haber oportunidad para nadie. Ese momento está cerca, iglesia. Dice la Biblia, porque muchos dan por tardanza, muchos dan por perdido y muchos ya han tenido como una fábula la venida de Cristo. Yo sigo creyendo que Cristo va a venir. Yo sigo creyendo que Él nos va a levantar un día. Yo sigo creyendo que un día Él nos va a levantar de la tumba y que le veremos cara a cara. Yo sigo creyendo, aunque me llamen anticuado, aunque me llamen fanático religioso, yo sigo creyendo que la final trompeta va a sonar y los muertos en Cristo se levantarán. Y luego nosotros los que habremos quedado. Y qué glorioso va a ser ese momento. Pero también sigo creyendo de que alma que peque va a morir. También sigo creyendo que Él va a llamar a unos a la derecha y a otros a la izquierda. Y a uno le va a decir: apartaos de mí, hacedores de maldad, porque yo no los conozco. Porque la muerte de Cristo y la resurrección implican dos cosas: salvación y el juicio para aquellos que no le aceptaron. Hoy es el momento que tú puedas venir a Cristo. Si hay pecado, nadie te puede juzgar, porque desde el momento que te juzguen ya está en pecado esa persona. Pero hoy te hago la invitación: si alguien quiere venir y decirle: Señor, yo te pido perdón porque te he fallado, Señor. Yo me quiero reconciliar contigo, porque puede ser de que tú vengas hoy. Y puede ser de que ya no haya para mí oportunidad. Puede ser de que hoy sea mi último mensaje al yo escuchar. Y puede ser que yo termine, Señor, ahí en esa eternidad sin ti. Hoy yo te pido perdón. Si hay alguien que quiera pasar aquí enfrente, el tiempo está abierto para usted. Ahí donde está, solo levanta tus manos. Y si hay alguien enfermo, si hay alguien que necesite oración, pase acá y créale a Dios. Yo sé que el Cristo que murió en la cruz de Calvario se levantó al tercer día. Quiere salvarlo y quiere restaurar.